¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en este espacio en que creen los que creen. Vamos recorriendo distintos ámbitos, distintos aspectos, distintas realidades de nuestra vida de fe. Y hoy, como siempre con Monseñor Jorge Casareto, hoy nos visita el padre Ramón Morcillo. Vamos a tratar un tema complejo que tiene que ver con las raíces del mal. Y para eso nada mejor que el padre Morcillo, que es el exorcista en nuestra diócesis. Bueno, veremos a ver cómo nos puede acompañar y orientar, padre. Vamos a ver. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Qué tema complejo, ¿no? Y difícil de abordar, porque la realidad es que nosotros, por lo menos la gran mayoría de nosotros, en nuestra formación de fe, el mal quedó como afuera de la realidad que vivimos los católicos, los cristianos, y que vive el mundo. Y sin embargo el mal es una presencia constante que la vemos que se expresa de enésimas formas, en las actitudes de las personas, en las cuestiones individuales, en las actitudes sociales. ¿Qué influencia tiene verdaderamente el mal, el maligno, en las cosas que nosotros vivimos y sufrimos? Bueno, tiene una influencia muy, muy clara, más teniendo en cuenta que estamos hablando de un ser espiritual, ¿no? Como lo define y lo decía muy bien el Papa Juan Pablo II, pervertido y pervertidor. En ese segundo aspecto, ahí es donde entra en juego a molestar la libertad de las personas, ¿no? Y ahí aparecen todas las etapas por las cuales muchas veces elegimos hacer el mal en lugar del bien, porque estamos poniendo también en juego nuestra libertad en todo eso, ¿no? Pues ese personaje, lo llama, ese es el demonio. Exactamente. Hay quien dice, el demonio no existe. ¿Tu experiencia qué te dice? Bueno, mi experiencia ha sido muy clara en tantos años de este ministerio, pero tal vez es más interesante haber visto psicólogos, psiquiatras, algunos de ellos hombres sin fe, ¿no? Que cuando han estado presentes en alguna prueba y ese tipo de cosas, no podían creer lo que estaban viendo, ¿no? Y a partir de eso, muchos de ellos empezaron a indagar y han llegado hasta la fe, han llegado al bautismo, etc. Es decir, es una realidad patente, presente. El demonio no es un símbolo, como muchas veces pensamos, es un espíritu caído que se dedica y que goza haciendo el mal. ¿Por qué? Porque a través de gozar haciendo el mal es como que le estuviera ganando, entre comillas, una batalla a Dios mismo, ¿no? Está bien, esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que es una figura alegórica dentro de la Exacto, fe. sí. Que es como una mitología dentro de la fe católica, ¿no? Y vos lo que nos estás planteando es una presencia concreta, es un ser espiritual concreto que tiene existencia, tal como nosotros le asignamos la existencia real a Jesucristo, o sea, es una existencia, un ser espiritual real, auténtico. Exacto, ya eso aparece muy en claro desde el comienzo del cristianismo, ¿no? Es decir, los primeros padres de la Iglesia hablan claramente de el espíritu del mal. Bueno, Jesucristo tiene que Jesucristo, bueno, claro, exactamente. Jesús expulsa demonios y hasta ha pasado al Islam. De hecho, en el Corán aparece también la imagen del demonio.
El tema es que el demonio no es uno solo. Ahí entramos en un problemón, porque así como hay muchos ángeles y categorías angélicas, ¿no? Ángeles, arcángeles, serafines, etc. También están las categorías demoníacas. O sea que los demonios son muchos y también tienen jerarquías. Y eso se ve y se nota en ciertos exorcismos en donde aparecen las distintas jerarquías y los nombres con los que a lo largo de la historia se los ha ido conociendo y han ido dando los nombres esos, ¿no? A mí me gustaría contar una experiencia personal. Yo, cuando fui a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son 30 días de retiro seguidos, la condición que me puso el sacerdote jesuita que iba a dirigir mis ejercicios fue una pregunta. Digo, usted puede hacer los ejercicios espirituales con una condición, ¿qué? ¿Cree que existe el demonio? Y esto es lo único que me pregunta. Por supuesto que sí, es lo único que le pregunto. Porque en los ejercicios espirituales usted va a tener una experiencia del mal. Por eso que es interesante, me parece a mí, poner este ejemplo, porque muchas veces la gente piensa que el demonio actúa nada más que en personas que están como endemoniadas o que toman un narcotraficante, o en los grandes males. La experiencia del mal es una experiencia interior que uno tiene en la tentación, por ejemplo, ¿no es cierto? Exacto. Cuando uno está tentado a hacer una cosa que está mal, hay alguien que te tienta interiormente, que es el demonio, ¿no? Exacto. De hecho, la gente que concurre a pedir algún tipo de asesoramiento o a buscar alguna solución a algo que le está sucediendo, en general siempre piensan en que ya están poseídos, ¿no? Es decir, pero la acción del demonio tiene grados que van desde la tentación, que vendría a ser el grado mínimo, ¿no? El que sufrimos todos, el que nos hace ver, como estudiamos en teología, al mal como algo bueno para elegir, ¿no? Después pasamos a otro grado que ya es la influencia, y el último de esos grados es la posesión. En general, lo que más se da es la influencia. Pon un ejemplo, ¿qué consistiría eso? A ver, la influencia vendría a ser como si el demonio estuviera dando vueltas sobre la persona buscando algún punto flaco para molestar e ingresar en la persona, ¿no? Entonces da vueltas y vueltas, la persona se siente mal, no puede rezar, es decir, todo lo que es la oración es un ámbito en la espiritualidad, es un ámbito sumamente atacado por el demonio, ¿no? Especialmente María, cuando hablamos de la Santísima Virgen, se enfurece, el demonio se enfurece, ¿no? Y el tema de la tentación, todo esto, lo sufrimos todos. Los grandes santos nos hablan de sus experiencias en el ámbito de la oración, en el ámbito de su vida pastoral, de su vida comunitaria, cómo el espíritu del mal siempre está ahí tratando de hacer que haya divisiones, que la persona no pueda rezar, la persona no pueda dirigirse a Dios a través de, o rezar con la palabra de Dios, es decir, se empieza a sentir mal. Todo ese tipo de cosas son lo que llamamos la influencia, la influencia es fuerte. Por eso a veces se confunde. Hay un salmo que recitamos con mucha frecuencia en la oración de la noche, los sacerdotes y los religiosos, en fin. El demonio está dando vueltas buscando una presa a quien devorar, ¿no? Exactamente. El salmo lo dice, ¿no? Exacto. Resistan firmes en la fe. Resistan firmes en la fe, claro. Exacto.
Y respecto del tema de la tentación, me parece que es bueno aclarar que uno normalmente asocia la tentación con aquello que te lleva a lo placentero o a lo supuestamente placentero, pero la tentación no se circunscribe solamente al placer, se circunscribe a cualquier cosa que te aleje del bien, ¿no es cierto? Exacto. Muchas veces aún el sentir alegría por el mal del otro, Claro, eso es una tentación eso es tentación. clara del demonio. Claro. Es decir, y la lucha en definitiva esto la tenemos que ver así, es una lucha entre Dios y una criatura, que es algo que es importante aclarar, porque a veces la gente tiende a ponerlos en un pie de igualdad a Dios y al demonio. Dios es Dios. Dios es Dios. El demonio es una criatura y nunca va a dejar de ser una criatura infinitamente inferior al poder de Dios. Por esto eso es importante aclararlo para que claro, no asustar a la claro, gente tampoco. Exacto, exacto. Es decir, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Exacto, Que es el mucho demonio más es una poderoso. criatura. Por eso los santos que dicen que al demonio no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Uh-huh. No se puede jugar con el demonio, que es lo que pasa en algunos ritos y algunos cultos, que es donde la gente normalmente nosotros le llamamos infectar. Claro. Pero estamos hablando de un ser, de una criatura, de un ser creado, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque muchas veces la gente inocentemente, algunos, otros no, caen en eso, en ir a una reunión donde hay una macumba, donde hay a ver qué será eso, y van hasta por curiosidad algunos y después se encuentran con que, bueno, era mucho más serio y mucho más grave de lo que esperaban, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque. Bueno. Ramón, decíamos recién que, gracias a Dios, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es mucho más poderoso que el demonio porque es Dios y el demonio es una criatura. Vos, si tuvieras que decir, bueno, un consejo para la vida ordinaria de la gente, ¿no? ¿Cuál es el método ordinario normal que uno tiene para evitar las tentaciones, para poder, cuando aparecen este tipo de tentaciones, que primero aparece con mucha frecuencia para pecados menores, pero pueden aparecer también para pecados mayores? Por ejemplo, muy frecuente en la división familiar, ¿no es cierto? Cuando hay herencias que no se ponen de acuerdo, la desunión, eso es propio del demonio, ¿no? Exacto. Para la vida ordinaria, sí, ¿qué aconsejarías, ¿no? A ver, los grandes exorcistas, como el padre Amor, o como Balducci, Fortea, y los grandes espiritualistas siempre más o menos dicen que lo más importante es la comunión con Dios, es decir, estar en estado de gracia. Vivir en comunión con Dios, la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios, la lectura orante de la palabra, son todos elementos que nos ayudan a defendernos de la acción del demonio. Son como corazas, una palabra que se usa mucho porque se habla de la coraza de San Patricio y todo esto. Son como corazas ante la tentación cuando sobreviene. Entonces, si nos agarra, digamos, en este estado, es mucho más fácil rechazar la tentación. Si nos agarra con las defensas bajas, el demonio juega con uno, ¿no? Y es verdad que uno de los santos que más se invoca frente al mal es San Benito, ¿no es cierto? A San Benito, sí. ¿Por qué? Porque ¿De dónde viene eso? Sí. aquella frase de San Benito, no anteponer nada
al amor de Cristo, ¿no? Al amor de Dios. Como diciendo, pongamos las cosas en su lugar. Primero Dios, después todo lo demás. Si tenemos claro eso en nuestra espiritualidad, podemos decir que estamos vacunados contra el mal, lo cual no significa que tengamos que bajar los brazos, como dice San Pablo, el que esté seguro cuídese de no caer, ¿no? Es decir, pero esos son elementos fundamentales que nos ayudan en la espiritualidad a estar bien alimentados para evitar la tentación. Y vos fíjate que hay un montón de momentos de la vida del cristiano en los cuales se retoma esto, ¿no? En los bautismos, por ejemplo, hay una renuncia. Sí. Y hay distintas alternativas, ¿no?, dentro de la liturgia del bautismo, pero hay una que detalla bastante concretamente de qué modo el enemigo, de qué modo el demonio puede entrar en tu vida, ¿no? En la seducción por las cosas, en la avaricia, en el fomentar la desunión. Y incluso el rito del bautismo tiene también un momento que es un momento de un rito, parte del rito es el exorcismo. Tiene un exorcismo. Tiene un exorcismo. Ah. Y nosotros cotidianamente en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos libre del mal, ¿no? Del malo, del mal, que en realidad la traducción es líbranos del malo. Del ¿no? malo. Del maligno. Claro, ¿no? Claro. Líbranos a malo. Claro. Porque no nos dejes caer en la tentación, es doble, ¿no? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Exacto. Con lo cual, perder la dimensión de esta tensión que hay entre el bien y el mal, si lo querés poner en palabras más comunes, nosotros vivimos en medio de esa tentación. Y es parte de nuestra libertad, porque si no tuviéramos la opción de hacer lo distinto al bien, no seríamos del todo libres. Exactamente. Entonces, es un discernimiento tan difícil porque en el lugar donde se juega nuestra libertad está el malo esperándonos con los brazos abiertos para decir, este camino que agarraste es un camino que lo podés continuar, ¿no? La mala elección como el principio de un mal camino. Esta cosa que decían las abuelas, las malas yuntas, ¿no? Que te juntaste con... Sí. Bueno, estas cosas son tensiones continuas a las que nosotros al bien le adjudicamos una categoría espiritual y al mal, vaya a saber por qué, capaz por obra del mal, no le adjudicamos ninguna categoría y pensamos que solamente son defectos u opciones. Exacto. ¿No? Pero el rezar por las buenas opciones, por las buenas elecciones, por la fortaleza para resistirse a las tentaciones, para resistirte a las influencias, es parte de nuestra vida de fe, que la tenemos en general desatendida. Así es. Sí, sí. Y los papas, los últimos papas por lo menos, de Juan XXIII en adelante, y el Papa Francisco, a cada momento, muchas de sus prédicas hacen referencia a la influencia del demonio en la cultura, en la sociedad, ¿no? Es decir, a medida que el hombre se va alejando de Dios, va quedando a merced del mal, ¿no? Y eso se va convirtiendo en estructuras así de debilidad en la cual el hombre está metido en el medio. Bueno, y la acción más clara del demonio es hacernos creer que no existe. Exacto, claro. Hacernos creer que no existe. Claro. Por eso que muchas veces cuando se hacen algunas pruebas o se hace algún exorcismo, no nos quedamos con el primer exorcismo en el cual no pasa nada. Hacemos otro más y otro más por aquella definición de que el demonio es el gran mentiroso. Uh-huh. Y entonces nos hace creer que por ahí ya está listo y no, está acurrucado, agazapado ahí metido, ¿no? Así desde lo doméstico, ¿cuáles dirías que son estos primeros signos de la presencia? ¿No? Recién dijiste el gran mentiroso y yo vengo desde hace un tiempo con el tema de la mentira como uno de los grandes males que tenemos hoy en día, ¿no? La mentira es fruto, del mismo modo que hay virtudes que son fruto del Espíritu Santo, ¿la mentira es fruto de esa influencia del demonio en el mundo? A ver, la mentira se puede ver desde el punto de vista moral y es una, digamos, una forma de obrar del hombre, pero muchas veces también la mentira está inducida por el espíritu del mal. Entonces ahí es donde hay que
Hacer el discernimiento. Hacer el discernimiento, que es sumamente importante. Si hay algo que hay que hacer en toda la temática demonológica, es el discernimiento, ¿no? Para evitar equivocarnos o para no ver demonios en todos lados donde no los hay. ¿No? Que es otra de las cosas que hay que decirle a la gente. No se crean que van a ver demonios por todos lados. Tampoco es así eso, ¿no? Pero que existe y que está presente en este mundo, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Poco, al ignorarlo o al minimizarlo, uno queda más expuesto todavía, ¿no? Entonces es un tema difícil de tocar, porque para entrar en el tema podés pasar por loco o por trastornado o por místico, pero la realidad es que si creemos en lo que creemos, tenemos que creer también en esta presencia. Exacto. Sin darle el lugar de privilegio en tu vida y sentirse un perseguido, pero sí entender que efectivamente están tironeando y que el campo de batalla es tu corazón. Exacto. O sea, hay una lucha que se sigue dando, que viene del principio de los tiempos, que se da en el corazón del hombre, ¿no? A donde hay alguien que quiere arrebatarle a Dios esa divinidad que Él nos pone en el corazón a nosotros también, para que continuemos con su obra, para que seamos buena noticia, y esa lucha se da en nosotros. Sí. Y, por ejemplo, un elemento importantísimo en eso es la tibieza espiritual, ¿no? La tibieza que nos va llevando poco a poco a rezar menos, a tener una relación cada vez más distante con Dios. Todo eso también es no solamente fruto de nuestra libertad, sino también fruto de la acción del mal en nosotros. Una pregunta de carácter más personal. ¿Cómo nació esta vocación tuya por estudiar más esta problemática, por dedicarte más a esta problemática? ¿Cómo nació? ¿Por alguna experiencia concreta o por...? Y bueno, a ver, yo me especialicé en el estudio de los nuevos movimientos religiosos o sectas, dentro de los cuales hay las llamadas sectas satánicas. Es decir, grupos que en lugar de rendir culto a Dios, rinden culto al demonio. Bueno, yo estudié todo eso hasta que, de hecho, se dio un caso en la diócesis y tuvimos que investigar eso, y yo le dije en su momento al obispo que había que buscar un exorcista porque para mí, por todas las pruebas que había hecho, la persona estaba poseída, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar exorcistas y no encontrábamos. En la antigüedad los exorcismos los hacían los monjes. Hoy día es muy difícil llamar a un monasterio para que se puedan ocupar de hacer un exorcismo, por su forma de vida, ¿no? Etcétera. Las grandes órdenes religiosas, mercedarios, jesuitas, etcétera, trinitarios, también se ocupaban en algún momento de hacer los exorcismos, pero también uno nota que ha habido una influencia en nuestra formación, una carencia en la formación, porque la respuesta que uno muchas veces recibía, que yo recibía, era: ¿pero cómo? ¿Ahí creen en el demonio? Claro. Entonces, y yo hablaba con autoridades de las congregaciones, no hablaba con un hermano o un sacerdote, hablaba con un provincial, pero ¿cómo? ¿Creen en el demonio? Como diciendo, ¿no? Que es otra de las, como decía Monseñor Casareto, otra de las influencias del demonio, hacernos creer que no existe, ¿no? Claro. Y eso se une mucho a aquella famosa frase del Papa Paulo VI, cuando dijo aquella vez que el demonio estaba de cuerpo entero metido dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí Sí, el humo del demonio. el humo de Satanás está. Eso fue, esto que te estás refiriendo fue en el final del Concilio Vaticano II, ¿no? Exacto. Ya pasado el concilio, en la crisis postconciliar, sí, ahí hubo
Por eso te decía, cuando yo fui a hacer el retiro espiritual, lo primero que me pregunta el sacerdote es, ¿creen en el demonio? Porque hay muchos sacerdotes y hasta obispos que no creen en el demonio. Sí. Está bien. Bueno, Este, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Esto sí. es tan interesante que me parece que en un futuro vamos a hacer otro programa más con esto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a Ramón. ustedes.